Hola, como que todo en mi vida son story times. Aquí les va otro. Bueno, les cuento que el otro día fui a la biblioteca para conseguir libros sobre ciencia ficción. Ese era mi propósito. Y también sobre programación. Yo quería, no precisamente sobre, bueno, ¿cómo voy a hacer este código? No, sino que yo quería leer libros de personas que programan, ¿no? Identificarme un poco cómo es una persona que programa y yo cómo soy, a ver puntos en común, ¿no? Y lo que pasa es que lo chistoso es que siempre terminé sacando 5 libros de neurociencia. Y yo, maldita sea. Entonces luego me senté y empecé a leerlo, ¿no? Así re feliz y me sentí culpable conmigo misma porque yo dije, a ver, Stephanie, tu propósito ahora no es la neurociencia. Tu propósito ahora es salir de tu zona de confort y pasarte a otro tipo de lecturas. Y me crucé curiosamente con este libro que les quiero compartir, que es cómo los algoritmos han venido a rule the world. Ustedes han escuchado esa expresión que es como mandar el mundo. Como imagínense que nosotras somos marionetas y tenemos las cuerditas así con las que están jalando las marionetas. Pues los algoritmos han venido a hacer eso con nosotros. Nosotros somos marionetas y el algoritmo nos está manejando. Tenemos que ser conscientes de cómo funciona el algoritmo. Y cuando yo leí este subtítulo, fue como, tengo que leer esto. Y en efecto, lo leí y me encantó el final. Y por eso sí los quiero compartir, que hay unas cosas tremendas aquí en este capítulo. Así que, comencemos. Dice, doctors, lawyers, psychiatrists, truck drivers, musicians. O sea, profesiones completamente diferentes, ¿no? Just how many jobs might we lose to algorithms? Esa es una pregunta muy seria. O sea, ¿a usted no les da miedo perder su trabajo en el futuro? How much will this affect our economy? In a landmark paper, two economists at MIT, Eric and Andrew, wrote, many workers, in short, are losing the race against the machine. Y eso ha pasado siempre. Cada año se incrementa más, que las máquinas no reemplazan a nosotros los seres humanos, ¿no? The median worker, the average white-collar accountant, the MIT pair warned, we should prepare to be replaced. Debemos prepararnos para que nos reemplacen las máquinas, ¿no? Writers aren't safe either. No estamos a salvo ni siquiera nosotros los que escribimos. Yo no estoy a salvo. Porque miren lo que pasa. Narrative Science, a company in my hometown of Evanston, Illinois, has attracted $6 million of venture capital for its bots that transform raw stats into style, grammatically correct and clever news stories. Esto es una compañía y este texto, el autor, Christopher Steiner, el libro lo publicó en el 2012. O sea, que el chavo me diga que que ya estaban generándose textos a partir de un algoritmo, a mí me parece brutal. Y en el 2012, no, peor, ¿no? Hoy en día ya existe el chat GTP3, ¿no? Creo que es así, el chat GTP3, que crea ya textos. O sea, uno le da como ¿cómo se dice? Yo quiero que menciones esto, que hables sobre esto y que hagas más énfasis en esto, y el texto te lo hace la maquinita. No me pregunten cómo, pero lo hace. Bueno, eso es brutal. Y aquí ahonda más, ¿no? The sports website belonging to the Big Ten Network uses the technology to post articles within a minute. Dentro de un minuto. O sea, en un minuto ya te tiene un artículo hecho. After a game is over. Its algorithms suck in the box score and identify the most important parts of the game and then write a story built around those moments, just as a journalist would. The algorithm even knows what piece of the game is the best candidate to use as the lead. O sea, esto lo escribe un artículo, ¿no? Y hacen como un pequeño ejemplo, pero te toma los highlights del partido y te los pone bien escritos como lo escribiría un profesional, ¿no? So, what's the lesson? Aquí está todo, miren. Get friendly with bots. The people who are and will remain most indispensable in this economy are those who can build, maintain, and improve upon code and algorithms. Spend any time in Silicon Valley, and the one thing you will hear technology companies large and small complain about is the dearth of good engineers. Engineers with programming skills do not want for work,
Sorry, esperen porque me tengo que volver, no entendí muy bien esa oración que decía. Engineers with programming skills do not want for work. Honestamente no sé por qué está escrito de esa manera, pero bueno. It's for this reason, more than any other, that companies outsource engineering work to places like India, Brazil, and Eastern Europe. If there were more qualified science, math, and engineering majors, the economy will have jobs for them, and those jobs are not likely going away. Eso es muy cierto, o sea, yo creo que conozco muy poquitas personas que están enfocadas en el área de la tecnología o que estudian algo relacionado con las matemáticas, muy poquitas, eso es curioso. Even in the face of that fact, every year we continue to lose 40% of our prospective engineering majors to other, usually less math-intensive degrees. De mi colegio salimos como todas para humanidades, de verdad, solo una se fue como para ingeniería de sistemas. Creo que sí, solo una de 25 niñas, de los que yo sé. If this sounds like a familiar theme, it is. In 2011, President Obama called for the country to graduate 10,000 more engineers a year. An admirable goal. And we've made some progress. Getting more kids interested in math and science at the high school level isn't the problem. There's been a successful push in many schools across the country to do just that. The problem is often that kids get to college and run into what David Goldberg, an emeritus engineering professor at the University of Illinois at Urbana-Champaign, well, that's a whole explanation, calls the Mad Science Death March, usually consisting of 3 semesters of relentless chemistry, physics, math, computer science, and at Dr. Goldberg's school, a series of classes called Theoretical and Applied Mechanics, TAM. Having run Dr. Goldberg's gauntlet myself, I can attest to sleepless nights and difficult tests, at least compared to the more transferable interdisciplinary classes and majors some humanities students take. O sea, está diciendo que hay 3 semestres, ¿no? Hay 3 semestres que cogen y nos meten así en la universidad a los estudiantes matemáticas, computer science, physics, chemistry, que tienen test muy difíciles y que pues uno que se esfuerza mucho, sleepless nights, como noches en las que no dormís, ¿no? At least compared to the more transferable, sí, en comparación a clases de humanidades, pues obviamente todos esos tests de matemáticas y de química y de física, pues son terribles, ¿no? Requieren como mucho más estudio, creería yo. Y dice, having said that, getting through 4 years of engineering school doesn't take genius. It just takes a little more work and a good base of upper level math and science in high school. Habiendo dicho eso, a ver, o sea, pasar 4 años de escuela de la ingeniería no es que sea uno sea genio, sino que simplemente requiere mucho más trabajo, acorde a lo que él está diciendo, porque es mucho más difícil tener todas esas materias, dice él, ¿no? The problem, unfortunately, is that not enough US kids get that foundation of upper level math before arriving at college. Some, including Renaissance Technologies founder Jim Simons, say part of the solution will be to hire more of the type of minds that are responsible for our common algorithm-centric future and put them in the classroom. Esto me parece brutal. Miren. People can only teach what they understand themselves. Completamente de acuerdo. Teaching isn't easy, however. Many of the skills a Google engineer holds do not transfer to a Rolly collection of 16 years old. We should seek out to those special people who can me dice la lengua pelota. O me dice pelota la lengua. We should seek out those special people who can comfortably go back and forth between these 2 worlds. O sea, un ingeniero de Google no es como que vaya y le pueda explicar la información que él tiene en su cerebro a alguien de 16 años. Pero entonces aquí sí que deberían buscar gente especial que pueda ser tanto el ingeniero de Google
como aquel que puede comunicarse con aquellos que apenas están entrando a ese mundo, o que los puede introducir, o que les puede crear curiosidad e interés, ¿no? Okay, go. From piles of algorithmic code to the high schools where the next generations of minds is being molded. Yo soy esa persona. Contrátame. No. Finding technical talent with the nuanced ability to rally students around new, complex subjects is a rare thing. O sea, encontrar talento técnico con la habilidad, que aparte que tenga la habilidad de poder llevar temas tan complejos de su área a alguien que apenas está como decidiendo su plan de carrera y como, sí, decir como mira eso tan interesante y presentárselo de una manera atractiva, no compleja, ¿no? But every time such talent can be spotted and placed into the educational field, even if it costs more money, it's a win for society and for students. Y acá viene otra idea brutal de este señor. No, es que verdad, tiene una idea muy, muy interesante. So does this mean creating yet another better schools for our best quantitative minds? It does. Uy, espera, no entiendo qué es bitter or biter. I don't know how to pronounce that one. So, does this mean creating yet another bitter schools for our best quantitative minds? It does, and that's okay. There are a lot of potentially quantitatively minded people roaming around out there who have never given their brains a proper crack at the game. Es que esto es cierto, o sea, hay muchas personas que están perdidas, que no saben qué hacer o que directamente se van a la parte de humanidades o de ciencias, ¿no? And that's okay. There are a lot, o sea, ahí explica que deberían crearse escuelas especializadas. Bueno, seguramente ya las hayan, ¿no? Que potencien esas mentes que ni siquiera le han dado la posibilidad, o sea, hay mentes en el mundo que ni siquiera se les ha presentado la posibilidad de explotar más sus cerebros. Es por eso que presenta la opción de tener ese tipo de escuelas, ¿no? Smart people aren't in short supply. Eso es algo interesante. Smart people educated in quantitative fields are, however. Esta es una buena frase. Smart people educated in quantitative fields are, however. Every single student at every high school in America should be required to take at least one programming class. Most students will stop there and move on to do something else, but even if it's just 5% of those students become engaged with the power of devising their own programs and algorithms, it will change the dynamic of our education system and our economy. Imagine all of the students who never give programming or quantitative fields a thought, que ni siquiera se lo han puesto en la cabeza, decir como, esto podría ser una opción de carrera y no puede ser tan difícil. Hay personas que si uno se los presenta de manera interesante, como a mí me presentaron la filosofía en su momento, cuando estaba en 9º grados, y no la soltaba desde entonces, pero fue porque me la presentaron y me la presentaron de manera atractiva, ¿no? Math, to them, is a rote skill that must be memorized so that a test or a quiz can be passed. Eso es algo cierto. Muy triste, por cierto. They never see the other side of maths that's changing our world, or when they finally do, perhaps in college, their life vector is already set toward another field. Programming and computer science classes shouldn't be relegated to a niche group of students. Esto es muy cierto. O sea, como que hacen esa clara diferenciación de que, bueno, ¿quiénes van para esto? ¿Quiénes van para lo otro? ¿No? Eso de que al menos obligatoriamente les presentan a los estudiantes una clase de programación así obligada y que alguien vea algo bueno por ahí, estaría bueno. O sea, no nos iríamos tanto por otras áreas. Programming and computer science classes shouldn't be relegated to a niche group of students. This is the skill, more than any other, that will matter during this century. All the students should get their chance. There will be 2 large growth engines in the economy of the next 50 years, healthcare and tech. Muy importante. The former is the result of a system built on a shaky foundation and an aging US population, but tech offers the opportunity for anybody from any background to attain skills that will keep them employed in good economies and bad ones. For a few
few willing to ignore risk and curb their own path. Technical abilities or technical skills and the ability to devise innovative algorithms can open the door to entrepreneurship and creativity. The door is open for anybody who wants to walk through it. Being a technical whiz isn't about scoring well on the math and science sections of a standardized test. It's about practice. It's about putting in time to learn processes. There's going to be a lot of work in the future for those who can write code. If you can also conceive and compose intricate algorithms, all the better. You may just be able to take over the world. That is, if a bot doesn't do it first. Ay, no, de verdad me pareció muy, muy bueno este texto. De verdad, ha marcado como un antes y un después. Así que por eso se los quería compartir. De verdad está muy, muy bueno. Y eso es todo. Bye, bye.